El motivo original del Lag BaOmer ha sido ofuscado de la memoria popular, al parecer por buenas razones. En un primer relato, el más popular aunque no el único de fuentes antiguas, nos encontramos con que los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva no se guardaron respeto y por ello murieron a causa de una misteriosa plaga. Pero ciertamente esto es imposible, por lo cual obliga a que nos preguntemos qué se está ocultando con este relato. Aunque antes es mejor preguntarnos por qué es imposible que algo así ocurriera, por lo cual nos despierta la intriga de conocer qué realmente hay detrás. La respuesta es bastante simple. Es famoso Rabbi Akiva porque predicaba que el amor al prójimo, el honor y respeto por cada persona, es un fundamento esencial en el judaísmo. Y no era meramente de palabra su prédica, ya que también con sus hechos públicos y privados enseñaba esta fundamental verdad. Él era un excelente ejemplo de cómo comportarse el hombre con su prójimo. Entonces, si esta era su enseñanza básica, la que era uno de los pilares que sostienen la vida espiritual, y si sus alumnos eran todos admirables sabios y estupendos seres humanos, ¿cómo podemos siquiera sospechar un instante que hayan todos ellos faltado el respeto al prójimo? Y para enfatizar más la cuestión, no era una época sencilla la que les tocó vivir. Estaban bajo el dominio del Imperio Romano, habían muchos de ellos contemplado las ruinas del templo aún humeando en su devastación, eran testigos de que las rencillas y oprobios entre los hermanos habían llevado a Israel a ese estado de calamidad. Por lo cual, 100% imposible que haya habido una plaga que los consumiera a causa de que se fallaran el respeto. De hecho, la palabra que se usa para denominar esa plaga, en su origen significa algo así como, muerte terrible, que no se asimila en ningún caso con una plaga. Pero entonces, ¿qué llevó a los sabios a pergeñar este relato encubridor y por qué se extendió entre el pueblo hasta convertirse casi en una realidad? Ahora tengamos a la vista que los alumnos de Rabbi Akiva, entre los cuales estaban también sus hijos, eran todos militantes en las huestes libertarias judías. Fueron soldados, y no solo de estar sentados con libros en sus yeshivot, para defender a los judíos, el judaísmo y la soberanía de Israel. Estaban en la primera línea de combate en contra del mejor ejército del mundo, el más preparado, el entrenado y experto, como lo era el del Imperio Romano. Estos pobres y apabullados judíos, carentes de conocimiento marcial y todo tipo de condición física óptima, igualmente empuñaron las armas, las de metal y madera, las de fuego y piedra, para combatir al imperio opresor y ocupante. Entonces, caían a raudales los jóvenes judíos, con decirte que 24.000 murieron en pocas semanas. Un número menor son los que se cuentan a día de hoy decaídos a causa de las guerras contra el imperialismo árabe-musulmán en las 7 décadas del Estado de Israel. Te das cuenta de la magnitud impresionante de la tragedia. Los futuros líderes espirituales de Israel estaban cayendo como moscas en la guerra contra Roma. Se estaba hipotecando el futuro de la continuidad del judaísmo, pero ellos tenían que hacerlo. Hasta que finalmente una breve victoria, el 18 de Iyar, vino a dar un corto respiro a la revolución libertaria, la que al cabo terminó fracasando y llevando al exilio largo al pueblo judío. Ese 18 de Iyar es precisamente el 33 del Omer, Lag BaOmer. Por eso es costumbre que los chicos salgan a bosques o parques y jueguen con arcos y flechas, y se hagan fogatas. Porque recuerdan, en tanto encubren, la verdadera historia de la tragedia y del heroísmo de los judíos firmes por el judaísmo. Pero, ¿por qué los sabios taparon esta historia de fortaleza y lucha? Porque tenían miedo de que otras desgracias cayeran sobre el apaleado pueblo judío de antaño. Temían que el triunfante romano se enojara con las historias de rebeldía judía y de revolución casi exitosa, y que por el nuevo enojo castigara a los judíos con más penurias. Esto quiere decir, que era mejor esconder las historias del heroísmo contra el imperio, porque dicho arrojo solamente provocó destrucción, penurias, expulsión y no querían que algo así nuevamente sucediera. En verdad, si analizamos todos los datos a nuestra disposición podemos entender que la fractura dentro del pueblo judío, el impulso dado por los fanáticos antiromanos, el odio interno, fue la raíz más poderosa que provocó la caída del Estado de los judíos. Los romanos pudieron haber sido otro imperio conquistador que estuvo, lo soportamos y pasó de largo hacia la oscuridad de la historia de los muertos, pero, la insistente terquedad de los fanáticos hizo que una ocupación soportable se transformara en una tortura colectiva terrible,
de la cual aún sufrimos las consecuencias. Así pues, los sabios, en lugar de ocultar el heroísmo de los verdaderos héroes, mejor hubiera sido que los contara dentro de un contexto complejo y dejando bien en claro lo que se sabe ocurriño. Otro motivo para camuflar la historia, es que temían que otros jóvenes idealistas judíos se levantaran en armas contra el ocupante y esclavista, o quisieran emprender el camino del sionismo realizador, lo cual provocaría más dolores y tormentos a los participantes y a todos los judíos en general. Por lo cual, ocultaron el motivo, lo velaron, lo borraron de la memoria, pero dejaron pistas para que el estudioso y calmo de emociones encontrara la verdad. Es decir, el hecho permanece a la vista, para aquel que se atreve a descorrer el velo que lo cubre. Eso es lo que hemos hecho, y hemos compartido ahora. Si analizamos lo que estudiamos recién, podemos entender muchas de las actitudes de grupúsculos de judíos que se oponen actualmente al sionismo y que incluso se abrazan al imperialista árabe musulmán en contra de sus hermanos judíos. Podemos comprender el terror de tantos judíos que reniegan de su lazo con la tierra de promisión. Podemos también reconocer la infantilidad de muchos, incluso grandes, que se quedan con las pompitas de jabón y piedritas de colores, perdiendo de vista el verdadero tesoro. No entienden que la espiritualidad depende para su realización de la acción concreta en el plano material. Eventualmente, lo comprenderán, o eso espero. Ante esta respuesta que afirma que hubo eventos hace 2 milenios que fueron encubiertos para que no se conozca la verdad a simple vista, no faltarán los cínicos y necios que dirán que entonces cierto personaje mitológico venerado por cientos de millones de personas en el mundo actualmente ha existido realmente en la historia del pueblo judío, pero que la maldad de los hombres, talmudistas, judíos lo negaron en su momento y luego más tarde lo hicieron desaparecer. Que en verdad era un ser de luz, hijo milagroso que iba a sufrir del pecado de los otros para traer salvación al mundo, pero, sus enemigos rabinistas lo repudiaron y trataron de tapar su influencia. Porque sí pudieron esconder trágicos alrededor del Lag BaOmer y la revolución libertaria de Bar Kokhba y Rabbi Akiva, bien pudieron hacer algo parecido con el tal personaje de fantasías. Y sí, pareciera que pudiera ser así. Pero, si somos apegados a la verdad, reconocemos que son las inconsistencias internas del relato de este mítico personaje, sus contradicciones con los fundamentos espirituales, sus flagrantes violaciones de la palabra de Dios, sus incumplidas acciones referidas a los verdaderos eventos proféticos esperados acerca del Mesías, entre otras evidencias contundentes las que niegan cualquier posibilidad de existencia y diagonal o validez para asignar a ese personaje cualquier función positiva dentro de la historia de Israel o de la humanidad en general. Es decir, no es un problema con el relato de los sabios fieles a Dios al respecto de ese personaje, sino un problema con el propio relato que se creó alrededor de esa figura. Retornando al Lag BaOmer, tenemos entonces que es un día que celebra el heroísmo, pero que al mismo tiempo nos llama a la reflexión, a comprender que no es el camino de la fuerza el que nos va a traer Salom, sino solamente el de la construcción de Salom, que se obtiene con pensamientos, palabras y acciones de bondad y justicia. La fuerza es necesaria, pero no es la herramienta principal, sino que la construcción de Salom lo es.